En el norte de México, las palabras se dicen con fuerza, con verdad y sin rodeos. Cada frase lleva el carácter de su gente, trabajadores, orgullosos, alegres y de palabra firme. En los ranchos, los pueblos y las ciudades fronterizas, el lenguaje nació del campo, del polvo del camino y de la vida diaria, llena de humor, respeto y sabiduría. Estas 22 frases que se decían en el norte del México de antes son parte de una forma de hablar que hoy despierta nostalgia, expresiones de abuelos, padres y compadres que enseñaban, aconsejaban o hacían reír con pocas palabras. Escuchar una de estas frases es volver a ese México auténtico, donde la vida era más sencilla, el trabajo se hacía con las manos y la gente hablaba con el corazón. Número 22. La frase "esa vieja trae puro colmillo" es una expresión muy usada en el norte de México desde hace décadas, especialmente en los pueblos y ranchos donde el lenguaje es directo, pícaro y lleno de color. Decir que alguien trae colmillo significa que es astuto, experimentado y difícil de engañar, y cuando se dice "esa vieja trae puro colmillo", se refiere a una mujer que ya ha vivido lo suficiente como para saber cómo se mueven las cosas. No necesariamente tiene una connotación negativa, más bien es una forma de reconocer que tiene maña, intuición y sabe cómo manejarse en cualquier situación. El origen de la expresión viene de la comparación con los animales adultos, como los perros o los toros, a los que se les nota la edad y la experiencia por los colmillos gastados o largos. Así, en el habla popular, traer colmillo se volvió una metáfora para decir que alguien ya no es ingenuo, ya conoce los trucos de la vida. Número 21. La frase "huele a puro rancho" es una expresión muy norteña, cargada de identidad y memoria. Se usa sobre todo en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, donde el campo, el ganado y la vida rural forman parte del día a día y del orgullo local. En su sentido literal, significa que algo tiene el olor característico del campo: tierra mojada, pasto, estiércol, leña, sudor, cuero o animales. Ese olor fuerte y natural que distingue al rancho del ambiente urbano. Pero más allá del sentido olfativo, la frase también tiene un significado cultural y afectivo. Decir "huele a puro rancho" puede sonar a broma o a nostalgia según el tono. A veces se usa para señalar que alguien viene directo del campo, trae el olor a su tierra, y otras como una forma de orgullo. "Sima, huele a rancho, pero del bueno, del que trabaja número 20. La expresión "no te hagas pato" es una de las frases más comunes y pintorescas del habla mexicana, usada para decirle a alguien que no se haga el tonto o el desentendido. Su origen viene de observar el comportamiento del pato, un animal que parece distraído, camina lento y cuando quiere evitar algo simplemente se aleja o se mete al agua para desaparecer. Con el tiempo, la gente comenzó a usar la comparación para referirse a las personas que fingen no saber o no entender con tal de evitar una responsabilidad. En el norte de México, la frase se usa con un tono más directo y hasta divertido. Es común escuchar "no te hagas pato, compa" cuando alguien intenta evadir un favor, una deuda o una tarea. También puede decirse entre amigos, con picardía o burla, sin intención de ofender. En pocas palabras, "no te hagas pato" significa "ya te caché, no finjas". Esta expresión refleja muy bien el ingenio del mexicano para decir mucho con pocas palabras y con humor. Porque en el norte, como en todo México, hacerse pato no es solo un acto, es casi un arte que todos han intentado alguna vez. Número 19. La frase "no te me achicópales" es una de las expresiones más tiernas y reconfortantes del habla mexicana, muy usada en el norte y centro del país. Suena coloquial, amistosa y con ese toque de cariño que se usa para levantarle el ánimo a alguien que está triste o desanimado. La palabra achicopalarse viene del náhuatl chicopalli, que significa tristeza o melancolía. Con el tiempo, el pueblo la adoptó al español con el prefijo "aa" y el pronombre "se", convirtiéndola en achicopalarse, es decir, entristecerse o apagarse por algo. Así que cuando alguien dice "no te me achicópales", en realidad está diciendo "ánimo, no te me pongas triste" o "no te me vengas abajo". Es una frase que transmite consuelo, cercanía y empatía, típica del modo cálido y humano de hablar del mexicano. Número 18. La expresión "eso mi gallo" es una frase muy popular en el norte de México y se usa para animar, felicitar o reconocer a alguien que hizo algo bien. Su origen proviene de las antiguas peleas de gallos, una tradición muy arraigada en los pueblos y ranchos del norte, donde los dueños gritaban con orgullo
¡Eso, mi gallo!, cada vez que su ave mostraba fuerza o valentía en el combate. Con el tiempo, la frase salió de las arenas y se volvió parte del habla cotidiana. Hoy, se usa en cualquier contexto para expresar apoyo o admiración. Por ejemplo, cuando alguien logra algo importante o hace bien su trabajo, se le dice «eso, mi gallo», como forma de reconocimiento. Tiene un tono de orgullo, camaradería y respeto, muy característico del norteño, que valora el esfuerzo y el coraje. En pocas palabras, esta expresión es un grito de aliento y celebración. Es decirle a alguien, bien hecho o sabía que podías, con fuerza y cariño. En el norte, cuando alguien se la rifa, no hay mejor manera de reconocerlo que soltando esa frase con energía y una sonrisa, «eso, mi gallo». Número 17. La frase «ándele mi hijo, no se aflojo» es uno de esos dichos que resumen la forma de pensar y educar del norte de México de antes. Era una expresión común en boca de los padres y abuelos, especialmente en los ranchos y pueblos donde el trabajo comenzaba desde temprano y el descanso se ganaba con esfuerzo. Cuando un papá soltaba esa frase, no era un regaño duro, sino una mezcla de consejo, cariño y empuje. Significaba, muévase, haga algo, no se quede de brazos cruzados. En una época donde todo se hacía a mano, sembrar, ordeñar, cocinar, cargar leña o cuidar animales, la flojera no tenía lugar. El ándele marcaba el ritmo del día, rápido pero con ánimo, y el mi hijo le daba ese toque familiar cercano de quien enseña con el ejemplo. Decir no sea flojo no era insultar, sino recordar el valor del trabajo y la responsabilidad, virtudes que en el norte se consideraban sagradas. Número 16. La frase «ahora sí, ya nos llevó la tiznada» es una expresión muy mexicana, especialmente usada en el norte y en los pueblos del México de antes, cuando algo salía mal o se presentaba un problema grande. La palabra tiznada viene de tizne, que es el hollín o el humo negro que deja el carbón o la leña al quemarse. En los ranchos y cocinas antiguas, todo se tiznaba, las ollas, las paredes, la ropa, hasta la cara de quien se arrimaba mucho al fogón. Por eso, que te lleve la tiznada era una forma figurada de decir te va a ir mal, o ya te metiste en líos hasta el cuello. Con el tiempo, la frase «ya nos llevó la tiznada» se volvió sinónimo de «ya nos fue mal», «esto se descompuso» o «ya no hay remedio». Se decía en tono de resignación, a veces con humor, cuando algo salía peor de lo esperado. Número 15. La frase «ay, hijo, ya nos cayó la voladora» es una expresión muy norteña y antigua, usada cuando sucede algo inesperado, una sorpresa desagradable o una mala noticia que llega de repente. El origen viene del lenguaje popular rural, especialmente del norte y el Bajío, donde la voladora hacía referencia a algo que llega de golpe, sin avisar, como una pedrada, una bala o incluso una noticia repentina. En tiempos de antes, cuando se escuchaba un escándalo o se venía una bronca, la gente decía «ahí viene la voladora», para advertir que algo fuerte estaba por pasar. Con el paso de los años, la frase se volvió una forma figurada y cómica de reaccionar ante cualquier imprevisto. También se usaba en los ranchos y pueblos cuando aparecía la autoridad, el patrón o algún problema repentino. Guárdense, muchachos, ya cayó la voladora. Número 14. La frase «pa' lo que alcanza es lo que hay» es una de esas expresiones que retratan con toda claridad la filosofía sencilla y realista del norte mexicano de antes. Era una frase común entre la gente de rancho y de pueblo, usada cuando no había mucho, pero se aceptaba con tranquilidad y sin queja. Resume una actitud de vida muy mexicana. Conformarse con lo que se tiene, agradecer lo poco y seguir adelante sin perder el ánimo. Por ejemplo, si en la mesa solo había frijoles, tortillas y café, alguien decía con una sonrisa, «pa' lo que alcanza es lo que hay». No como lamento, sino como forma de decir, «ni modo, pero al menos tenemos algo». En el norte, donde la vida rural solía ser dura y el dinero escaso, esta frase se volvió una manera de mostrar orgullo y humildad al mismo tiempo. No se decía con tristeza, sino con dignidad, porque la gente sabía que el valor no estaba en tener mucho, sino en aprovechar lo que se tenía. Número 13. La frase «andas más perdido que el hijo de la Llorona» es una expresión muy mexicana, usada desde hace muchas décadas, especialmente en el norte y el centro del país, para decir que alguien está totalmente desorientado, confundido o sin rumbo. Su origen combina el humor popular con una de las leyendas más antiguas y conocidas de México, La Llorona, aquella mujer que, según el mito,
vaga por las noches llorando por sus hijos perdidos, con su clásico lamento: ¡ay, mis hijos! La gente del México de antes, con su ingenio natural, tomó esa imagen de una madre, buscando desesperadamente a su hijo, y la transformó en una metáfora para describir a alguien que no sabe ni dónde está parado. Así, cuando se dice andas más perdido que el hijo de la Llorona, no se habla de fantasmas, sino de alguien que anda sin dirección, despistado o fuera de lugar, como cuando uno llega a un sitio nuevo o no entiende lo que pasa. Número 12. La frase «más vale maña que fuerza» es uno de esos dichos antiguos llenos de sabiduría popular que se escuchaban en los ranchos y pueblos del norte de México, especialmente en boca de los viejos, que todo lo resolvían con ingenio y paciencia, más que con músculo. El dicho quiere decir que la inteligencia, la experiencia y la habilidad valen más que la pura fuerza bruta. En otras palabras, no siempre gana el más fuerte, sino el que sabe cómo hacer las cosas. En el campo, este consejo se aplicaba a todo, desde domar un caballo, arreglar una herramienta, abrir un portón atascado o resolver un problema familiar. Los abuelos lo decían con calma y sabiduría, después de ver a los jóvenes esforzarse de más. Mire, muchacho, no se desgaste tanto, más vale maña que fuerza. Era su forma de enseñar que el conocimiento y la estrategia pueden más que el esfuerzo sin cabeza. Número 9. La frase «ahora sí, ya brincó el toro» es una de esas expresiones muy usadas en el norte de México de antes, especialmente en ranchos y pueblos donde el lenguaje nacía del campo, del ganado y del trabajo diario. Su origen es literal. En los ranchos, cuando un toro lograba brincar la cerca o salirse del corral, significaba que el peligro ya estaba encima. Todos sabían que había que moverse rápido, porque el animal podía causar un buen susto o un verdadero desastre. Con el tiempo, la expresión se volvió una metáfora popular para decir que una situación ya se salió de control o que el problema ya estalló. Así, cuando alguien decía «ahora sí, ya brincó el toro», era señal de que lo que se venía anunciando finalmente pasó. Por ejemplo, te dije que no le reclamaras y ahora sí, ya brincó el toro. Número 8. La frase «trae más lengua que acción» es una expresión muy mexicana, especialmente popular en el norte del país, y se usa para describir a esas personas que hablan mucho, pero hacen poco. En el México de antes, sobre todo en los ranchos y comunidades rurales, la gente valoraba más los hechos que las palabras. Un hombre o una mujer se medían por lo que cumplían, no por lo que prometían. Así nació esta frase, directa y con un toque de picardía. Trae más lengua que acción. O sea, tiene más discurso que resultados. También se usaba para referirse a los fanfarrones o presumidos, esos que prometían mucho o hablaban de más sin cumplir. En el norte, donde el trabajo duro y la palabra valen oro, esta frase era casi una advertencia. No presumas, demuestra. Número 7. La frase «¿pa' qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo?» es un clásico del habla popular mexicana, muy usada en el norte del país desde hace muchas décadas. Se decía cuando alguien hacía un escándalo o un drama por algo que no lo merecía. Una manera simple y directa de decir «no exageres» o «no te compliques la vida». Su origen viene del campo y de la vida rural. Los viejos observaban que cuando el suelo está parejo, no hay razón para andar brincando. En cambio, cuando hay piedras o baches, uno debe hacerlo para no tropezar. De ahí la comparación. Si todo está tranquilo, ¿por qué hacer tanto alboroto? Era una frase muy usada por los mayores para poner los pies en la tierra a los más jóvenes, especialmente cuando se enredaban en chismes o problemas sin importancia. «Es que me miró feo, apá. ¿Pa' qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?» Número 5. La frase «pos ni modo, así nos tocó vivir» es una de las más profundas y representativas del México de antes, especialmente en el norte, donde la gente aprendió a afrontar la vida con resignación, fuerza y humor. El pos, contracción de pues, le da ese toque coloquial tan mexicano, ese suspiro que va antes de aceptar algo que no se puede cambiar. Decir «así nos tocó vivir» no era queja, sino una manera sabia de reconocer la realidad, aceptar las dificultades y seguir adelante sin amargura. En los ranchos y pueblos del norte, esta frase se escuchaba después de una mala cosecha, un temporal duro, la pérdida de un trabajo o una injusticia. Era la forma sencilla pero poderosa de decir «no queda más que seguirle». Número 4. La frase «te van a dar chicharrón» es una de esas expresiones con sabor al México de antes.
muy usada en el norte y centro del país, especialmente entre los años 1950 y 1980. Decirle a alguien, te van a dar chicharrón, significa que le van a despedir, castigar, correr o incluso tronar de alguna situación, ya sea del trabajo, de la escuela o de una relación. Es una forma ingeniosa y con humor de anunciar que a alguien se le viene una consecuencia fuerte. El origen viene del proceso de hacer chicharrón, donde el cuero del cerdo se fríe hasta quedar dorado y crujiente. En el habla popular, darle chicharrón a alguien equivalía a tronarlo, es decir, dejarlo fuera o castigarlo, como si lo freyeran. Número 3. La expresión trae la panza bien aventada es una frase muy del norte de México, popular en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde el humor y la franqueza son parte del modo de hablar diario. En el lenguaje norteño, decir que alguien trae la panza bien aventada significa de manera coloquial y medio en broma que está embarazada. La palabra aventada en este contexto no se refiere a valentía, sino literalmente a que la panza ya se aventó para adelante, o sea, que ya se nota claramente el embarazo. Es una forma muy gráfica, simpática y un tanto pícara de describir el estado de una mujer sin decirlo directamente. Por ejemplo, en una plática se puede escuchar, ¿y la Chayito? Ah, ya trae la panza bien aventada, va a ser mamá en unos meses. La frase combina el humor ranchero con la naturalidad con la que en el norte se habla de todo, sin rodeos, sin tabúes y con una sonrisa. Número 2. La frase «no seas tan broncudo» es muy usada en el norte de México y refleja el estilo directo, firme y a veces rudo del habla norteña. La palabra bronca en el español mexicano significa pleito, discusión o problema. Así que, llamar a alguien broncudo es decirle que le gusta meterse en líos o discutir por todo. Su origen se remonta a la vida ranchera y fronteriza, donde los conflictos solían resolverse con carácter y coraje, y la bronca era casi parte de la vida diaria, desde una riña en la cantina hasta una discusión en el trabajo o el rancho. De ahí nació el término broncudo, para describir a esas personas que siempre están en modo pelea. Cuando alguien dice, no seas tan broncudo, no necesariamente está regañando, sino pidiendo calma. Que no se busque pleito, que se deje de discutir por gusto. Ejemplo, tranquilo, compa, no seas tan broncudo, no vale la pena. Número 1. La frase está bien machín es una expresión muy común en el norte de México y refleja perfectamente el carácter directo, fuerte y desenfadado de la forma de hablar norteña. Su origen proviene de la palabra macho, que antiguamente se usaba para describir algo o alguien con fuerza, poder o valentía. Con el paso del tiempo, en el habla popular, especialmente en estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California, la palabra derivó en machín, usada no para hablar de masculinidad, sino para resaltar algo que es muy bueno, impresionante o sobresaliente. Cuando un norteño dice, está bien machín, puede referirse a cualquier cosa, un carro nuevo, una rola, una fiesta, una comida o hasta una persona que le cayó bien. Es una forma de decir, está chido o está fregón, pero con ese toque norteño que da más énfasis y orgullo. La palabra transmite energía positiva, admiración y hasta un poco de picardía. En muchos pueblos y ciudades del norte, se escucha todos los días en frases como «esa troca está bien machín» o «la carne asada les quedó machín». Así hablaban los norteños de antes, con firmeza, picardía y un toque de sabiduría que solo da la vida en el campo. Cada frase llevaba una lección escondida, una carcajada o un consejo disfrazado de broma. Eran palabras sencillas pero llenas de fuerza, nacidas entre el polvo, el trabajo y el orgullo de ser gente de palabra. Hoy, recordarlas es rendir homenaje a esa forma de hablar que nos conecta con nuestras raíces y con la manera en que los abuelos entendían el mundo, sin quejas, sin miedo y con mucho corazón. Gracias por acompañarme en este viaje por el habla y el corazón del México norteño. Nos vemos en la próxima, para seguir recordando juntos cómo hablaba, reía y vivía nuestra gente de antes. Cuídate mucho, mi compa, y que nunca te falte un buen dicho ni una carcajada ranchera.